A continuación vamos a hacer la explicación sobre el ejemplo del proyecto de un árbol de decisión que vemos aquí. Este árbol es lo que va a representar el sistema experto, el no inicial, las preguntas van avanzando hasta llegar a las respuestas. Este sistema experto ya está representado en el programa Eclipse bajo un conjunto de reglas y hechos. Aquí tenemos la definición del template del nodo, un template de respuesta que se explicará más adelante para qué se va a usar, la regla para cambiar al nodo sí, la regla para cambiar al nodo no, la asignación de las preguntas o respuestas dependiendo del caso, la regla para reiniciar la secuencia de preguntas para iniciar un nuevo diagnóstico y el de fax con todas las preguntas y respuestas pertenecientes al árbol. Como vemos, tenemos al nodo raíz preguntando si el paciente tiene fiebre. Primero del árbol, sistema experto. Así tenemos todos los nodos del árbol representados como hechos del programa Eclipse. Iniciamos nodo actual y unas variables que estamos utilizando para manejar los estados. Como se explicó en la posición en el salón, en la carpeta Windows tenemos el eclipse.jni.dll necesario para poder ejecutar el JNI. Para la implementación de Java con Eclipse, y aquí el esquema de la interfaz gráfica que vamos a utilizar para este programa. Un experto de detección de enfermedades exantemáticas pertenecen al árbol. Dos labels. En el primer label se pintarán las preguntas correspondientes a cada nodo pregunta y la respuesta es sí, no y un continuar. Pasamos al código dentro del paquete. Hemos importado el Eclipse JNI, que ya que está añadido como .jar, y en el folder del programa está añadido también el Eclipse JNI.jar. Es todo para la interfaz gráfica de estas librerías. Todo lo estamos programando dentro del mismo frame. Inicialmente declaramos el environment Eclipse, es el que nos dará todas las opciones para ejecutar la sentencia Eclipse aquí en el Java. Y dentro del constructor de la ventana iniciamos declarando la inicialización del constructor de la clase Eclipse, y aquí cargamos este archivo sistema experto de enfermedades exantemáticas.clp, que es el programa que mostré hace un momento, que se encuentra también dentro de la misma carpeta aquí. Esta es la carpeta del proyecto y aquí se encuentra nuestro código Eclipse. Cargamos el código, iniciamos los componentes, ejecutamos el reset para cargar las reglas del defax.
y el run para correr las primeras reglas. Dentro del Eclipse, la primera regla que hace es generar cuál es la primera pregunta. En nuestro caso, como inicialmente teníamos un nodo actual, la raíz, estado pregunta, eso va a iniciar la regla pregunta responder. Como vemos, tenemos el nodo actual que está en la raíz, estado pregunta, y vamos a buscar dentro de las reglas aquella regla que tenga el mismo nombre de la regla actual. En este caso vamos a utilizar el nodo con un nombre raíz, del cual vamos a tener su tipo, la pregunta y si es el caso la respuesta. En este caso vamos a jalar la pregunta y vamos a guardar esta pregunta respuesta que está siempre para poder hacer el cambio de la pregunta actual. Eliminamos la pregunta actual, que no hay ninguna, pero se ha iniciado para poder entrar aquí. Antes de hacer cualquier cambio de pregunta a respuesta, eliminamos la variable para tener solamente una pregunta respuesta a la vez. Y obviamente el nodo actual se va a mantener y estado pregunta lo eliminamos porque no vamos a estar seteando eso, solamente se va a hacer en un momento. Así que lo que vamos a hacer es verificar de qué tipo es. Es tipo de decisión. Como en el primer nodo, que es el nodo raíz, es un tipo de decisión, como hemos puesto acá. Tipo de decisión a las preguntas y tipo de respuesta a las respuestas, que son los nodos hoja. Lo que va a hacer esta regla es añadir una pregunta-respuesta de tipo decisión con el texto de la pregunta. En nuestro caso sería si el paciente presenta fiebre, una pregunta. Y aquí en el Java lo que vamos a tener es esta secuencia. Esta secuencia de try catch para obtener precisamente ese hecho pregunta-respuesta que hemos añadido al correr las reglas. Una vez con este find all facts vamos a obtener la pregunta-respuesta. Y ese Eclipse es aquel que ejecuta la sentencia. Como toda esta sentencia de Eclipse la hemos guardado en una variable, lo que hace esto es ejecutar toda esta secuencia. Esto lo va a guardar en un hecho como un primitive value, del cual vamos a obtener el slot texto. Y ese texto lo vamos a guardar en el primer label, que dentro del diseño va a estar acá. Como podemos ver al ejecutar el programa, el paciente presenta fiebre, que es la primera pregunta del primer hecho. Más adelante tenemos las acciones del botón sí, no, con un acierto en cada opción. Si el que se ha seleccionado es el primer botón, el radio botón sí, que es el radio botón 1, y el radio botón 2 es la opción no, lo que vamos a hacer es un assert de opción sí. Esta opción sí también se va a recibir dentro de las reglas para hacer el cambio de nodo actual. Opción sí, nodo actual nombre, para ambos casos. Luego de que se ha añadido ese hecho, vamos a ejecutar un run dentro del Eclipse también con la sentencia eclipse.run, y luego nuevamente vamos a obtener la pregunta actual
Y de esta pregunta-respuesta actual, que solamente hay una a la vez, vamos a tener el tipo y el texto. Nuevamente aquí vamos a verificar qué cosa es. Si es una decisión, simplemente hacemos el cambio de texto en el label. Y una vez que estemos como si fuera una respuesta, se va a dar un diagnóstico para la enfermedad exantemática que se encuentre, si es que se encuentra alguna. Y la pregunta si deseamos reiniciar o no el diagnóstico. Veamos la ejecución del programa. Todo lo demás que está en el código es simplemente el código del dibujo del JFrame. Y ese es todo el código. Veamos el funcionamiento del programa. Podemos verificar la secuencia junto con el árbol. Dentro del árbol estamos en fiebre. Vamos a la opción sí. Debería preguntarnos por un exantema eritematoso. Botón continuar. Y nos pregunta efectivamente por la presencia de un exantema eritematoso. Vamos a la opción no. Nos pregunta por un exantema maculopapular. Términos médicos brindados por el experto en este caso. Hemos llegado al diagnóstico sarampión. El sistema nos pregunta si queremos reiniciar el diagnóstico. Ponemos sí. Y de nuevo el cambio de nodo nos ha puesto en el nodo raíz. Probemos ahora ir hacia otra rama. Vamos hacia la rama no. Vamos a colocar todo en no. Fiebre no. Eritema no. Y nos da la respuesta de que el paciente no presenta ninguna enfermedad. Podemos cerrarlo. Reiniciar el diagnóstico no. Y cerramos el programa. Simplemente ha sido una validación dentro de el tipo de respuesta, si es una decisión, si es una respuesta, y dentro de las mismas reglas que mencioné al comienzo tenemos la regla de reiniciar o no reiniciar, de full reiniciar. Con la opción no tenemos un tipo diferente a los anteriores, el cual en el Java nos va a cerrar, nos va a terminar la ejecución del programa. Y eso sería básicamente lo que tenemos. El programa Eclipse que hace el cambio de nodos y el cambio de respuestas, seguidos por la asignación de una respuesta sí o no a una pregunta. Y eso sería todo lo básico respecto a este ejemplo de JNI para la unión de código Java, aplicaciones para un árbol de decisión hecho en Eclipse.